probablemente todo lo que yo diga hoy de femoral superficial en 10 años vamos a estarnos riendo de las tonteras que estaba haciendo yo, de los stents a donde los estaba poniendo, pero a la misma vez creo que es muy emocionante estar en un momento donde todo se está generando y creo que si lo hacemos con seriedad y con todo el peso científico podemos hacer cosas grandes. Lamentablemente sigue siendo la arteria la mala de la película, si uno compara con los resultados que nosotros tenemos en otros territorios de la restenosis en carótidas, la restenosis en coronarias o las ilíacas, incluso las renales se portan mucho mejor que las femorales. En acceso, el plan de acceso yo creo que está muy claro que tiene que ver con el contexto clínico, la anatomía presuntiva que uno está buscando, los requerimientos vasculares del paciente, las herramientas y los manejos de cierre que yo voy a utilizar. Entonces nosotros usualmente en los casos normales, comunes y corrientes, esta es la ruta de acceso que siempre tratamos de mantener. El crossover es por lo que normalmente hacemos todo, nos da más seguridad, pensamos que tienen la posibilidad de hacerlo, simplemente se agarra un JR o un Jotkin coronario, se hace un crossover, se pasa al otro lado y se coloca un introductor para hacer la intervención. Las otras dos métodos de acceso que hay es el anterógrado. El anterógrado es muy apetecido por los italianos, sobre todo además para hacer vasos tibiales, que nos gusta mucho, pero en general hasta donde sea posible nos parece más cómodo trabajar en crossover que en cualquier otro. Y braquial, con algunas casas que nos están dando ya algunos materiales con longitud de trabajo de 150 o 160 metros, podemos hacer alguna que otra intervención desde la braquial. Entonces normalmente lo que vamos a usar es un acceso retrógrado braquial o un retrógrado femoral para crossover o un anterógrado femoral. Y algunos pequeños tips que tratamos de hacer cuando son obesos: jalamos, levantamos la pelvis, tratamos de mantener al paciente lo mejor. Obviamente buscar el mejor pulso, siempre con flujo, siempre con fluro. Nosotros ya nos tratamos de acostumbrar a tocar el pulso naturalmente, pero inmediatamente después de eso hacer una imagen de fluoros, porque ya nos están llegando pacientes que vienen con stents, que han sido intervenidos en otras clínicas, que tienen cosas que nos pueden generar problemas, y la calcificación a veces es más bien hasta un roadmap natural para hacer el acceso, usar las guías óseas, mapeo digital y las calcificaciones. Esto es una pequeña manera que cuando ya no hay manera y no hay pulso, se puede hacer haciendo una pequeña guía ósea, dividiendo virtualmente la arteria, y ahí es donde vamos a encontrar la unión entre los 2/3 de la cabeza y el tercio medial. La otra cosa es, si no hay pulso, podemos buscar una pequeña calcificación, y usualmente ahí es donde podemos intentar llegar, y aunque no haya pulso y una oclusión completa, podemos lograr poner un catéter pequeño, aunque sea pequeño, el sitio de anclaje. Si no hay pulso, la otra opción es tratar de hacer un mapeo digital, y bajo mapeo digital se puede definitivamente hacer la punción, porque por colaterales va a haber una recanalización a nivel femoral. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer un mapeo digital, y con el mapeo digital simple y sencillamente hacemos la punción y colocamos el dispositivo que queremos colocar sin la necesidad real de que haya un pulso. Ahora, esto no siempre es fácil, y cuando uno quiere mejorar los resultados, a veces si se viene desde arriba va a encontrarse lesiones bastante calcificadas. Obviamente esto es del territorio popliteo, pero son lesiones que la guía tiende a irse hacia otro lado, que la guía realmente no va hacia donde uno quiere, no hay un stump a donde hacer una disección subintimal. Y entonces, de algunos estudios cardiológicos en cuanto a la recanalización retrógrada de la placa, puesto que la parte distal de las placas o de las oclusiones es menos organizada, hemos iniciado a hacer también punciones retrógradas de la femoral. Sin embargo, las punciones retrógradas de la femoral, a alguna gente no le gusta porque son tediosas, toma tiempo, hay que darle vuelta al paciente, ponerlo en la fosa poplitea, pero nosotros estamos tratando de hacer, y con muy buenos resultados, punciones de la poplitea suprapatelar o de la femoral tercio distal sin la necesidad real de voltear al paciente. Les voy a explicar un ejemplo. Este es un paciente con una oclusión femoral de los 2/3 medio, de los 2/3 proximales. Era un paciente que no era un buen candidato para un bypass suprapatelar, tenía deterioro cardiológico, no era un buen paciente. Tratamos de hacer una recanalización anterógrada, pero como ustedes ven acá no hay un stump. Esto es en AP. La recomendación es hacer oblicua derecha, no hay stump, oblicua izquierda, sigue sin encontrarse un stump muy adecuado. De repente uno podría decir como que por acá hay algo, pero no queda muy claro. Entonces lo que se hace es, se corta básicamente la manta donde se está interviniendo, se prepara con yodo, se le da una flexión lateral un poco al paciente, y eso nos permite hacer punciones a través del canal aductor,
retrógradas para hacer un acceso retrógrado. Entonces igual se hace el mapeo digital y con el fémur a un lado y una guía digital se logra canalizar para poner un pequeño introductor 4 French de una manera retrógrada, sin la necesidad de voltear al paciente. Eso nos permite ir subiendo las guías, como las ven en la imagen, tratar de recanalizar de manera retrógrada la lesión, pero tratamos de no intervenir desde abajo porque no queremos hacer la arteriotomía que acabamos de hacer con el introductor más grande, sino tratamos de darle vuelta. Entonces acá se está viendo donde está la guía disecando hacia el lumen verdadero de la femoral común, y una vez que la guía logra penetrar, que se ve en un momento donde hace un movimiento un poquito brusco, ya se logra subir la guía hasta la parte proximal. Una vez que la tenemos ahí, tratamos de, igual usamos mucho los snares para tratar de cambiarle la dirección al sistema, y entonces sacamos la guía que está colocada por el canal de Hunter hacia la parte externa, permitiéndonos invertir toda la dirección del sistema y luego darle vuelta a la guía. Una vez que vamos a retirar, inflamos el balón un poco más allá de la punción, se retira el introductor, el balón va a hacer hemostasia en un estado de lo que llamamos low flow. ¿Qué quiere decir? O sea, todavía toda la proximal está cerrada, no la hemos angioplastiado, entonces no va a haber una gran cantidad de sangrado y la hemostasia es bastante adecuada con esta técnica. Luego hacemos la angioplastía con los stents adecuada y finalmente tenemos un resultado pues bastante adecuado con una recuperación completa en la femoral superficial y finalmente un vaso de salida bastante adecuado hasta el pie. Entonces es una técnica pues que nos ha ayudado. Este es un paciente con un bypass aorto bifemoral, nuevamente hablando de punciones retropatelares retrógradas. Este es un paciente cuya rama llegó agudamente ocluida, no tenía más que algunas ramas de la colaterales lumbares y por ahí luego se empezaba a discernir alguna lesión. En este caso hicimos una punción. A este nivel todavía hacíamos punciones retropatelares, entonces esta es una punción retropatelar, pero porque necesitábamos para lo que pensábamos hacer una trombectomía farmacomecánica de toda la femoral y hasta la rama izquierda del aorto bifemoral, necesitamos un catéter de un grosor de 8 French, por lo que no nos sentíamos cómodos haciéndolo en el canal de Hunter, queríamos un sitio donde pudiéramos hacer presión adecuadamente. Entonces una vez que logramos eso, usamos en este caso Rotarex, que es la herramienta que usamos en la mayoría de los casos de bypasses ocluidos. Este tiende a trombectomizar, es un rotor nuevamente, rota, gira, aspira, siempre les ponemos un poquito de trombolíticos antes de hacerlo, afloja un poco el coágulo y permite que esta cabeza se termine de comer un poquito. Obviamente los resultados no son espectaculares, como que no queda nada, pero se limpia en un porcentaje importante y nos permite luego encontrar la lesión que suscitó la oclusión aguda. En este caso lo que estamos viendo es una Rotarex de manera retrógrado, tenía unos stents porque tenía una lesión proximal de la femoral, se hizo una trombectomía retrógrada de toda la femoral hasta la pata de la prótesis, encontrando un kink que tenía la prótesis. Ese kink le pusimos un stent, balón expandible para tratar de modularla, era muy fuerte, pero logramos recuperar flujo y llegar finalmente a tener una reconstitución en una oclusión bastante larga con una reconstitución completa hasta pie del paciente y un resultado, como ven ahí, la punción poplita inmediatamente quedó cerrada luego de extraer el introductor 8 French. En cuanto al tipo de lesión, yo creo que también vamos aumentando las posibilidades que tenemos. Para mí el documento de TASC, en donde solo nos permite realmente hacer A, B o C en pacientes que no son candidatos para la cirugía, debería de estar ya en desuso. Hay suficiente información y suficientes manos muy buenas para ofrecerle a pacientes de alto riesgo quirúrgico intervenciones, aunque sean lesiones TASC C o D. Realmente con algunas pocas cosas y algún acceso, con algunos introductores adecuados, con las guías Steve o una V18 de Boston, un soporte adecuado con un GlideCath o un JRBR, eventualmente un sistema de reentrada, que esto sí es muy importante y eso es lo que quería comentarles un poco. Se pueden hacer la mayoría de las lesiones largas, no hay una necesidad real de solo ofrecerle cirugía porque el documento de TASC dice que los D son quirúrgicos y no se puede hacer nada endovascular. Eso obviamente para nosotros en nuestra práctica no lo tomamos en cuenta. Si el paciente no es candidato a un bypass por la razón que sea, le ofrecemos una terapia endovascular aunque sea una lesión muy larga. Esto es una lesión de ese tipo, es una lesión femoral superficial bastante larga. Se hizo una disección subintimal de todo este territorio.
Siempre es importante recordar que esta es la conformación de la guía cuando se están haciendo lesiones subintimales, hacer un asa, ir en contra, que esa asa no crezca terriblemente, porque eso quiere decir que ya estamos fuera en los planos musculares. Mientras la adventicia se mantenga íntegra, el asa se va a mantener y nos va a permitir empujar en un espacio subintimal para llegar a cruzar. Este es un catéter que demuestra que ya se cruzó la lesión y estamos en el sitio de reconstitución poplite retropatelar. Y luego de hacer una angioplastía con stent y con balón, lo que logramos, estos son stents muy bonitos que nos dan resultados muy buenos porque son stents hechos prácticamente para estas lesiones, son de 20 centímetros, no hay la necesidad de poner 2, 3 o 4 stents, sino que con un solo stent se puede hacer una lesión larga y eso nos reconstituye completamente la femoral en pacientes que son de mal pronóstico en general, que aunque uno diga, bueno, es un montón de metal, la oclusión a 12 meses, la sobrevida del paciente tal vez ni llegue a eso. Y tratamos de hacer siempre estas imágenes con flexión de rodilla que nos permiten saber que hay una adecuada posición del stent en la parte distal y que no hay alguna disección residual que nos quedó sin ver. Cuando nosotros vemos las angioplastías subintimales, si tienen o no sentido en estas lesiones largas, las patencias primarias a 1 año son del 70% y las patencias primarias a 3 años sí se empiezan a caer, pero todos estos por lo menos al día de hoy, yo creo que van de la mano de un seguimiento adecuado, de hacerle Doppler a estos pacientes cada 3, cada 6, cada año, estar encima de ellos, porque con patencia asistida uno puede lograr grandes cosas. ¿Y qué es lo que nos va a decir que es un paciente de alto riesgo? Bueno, entre más larga sea la lesión, entre menos vasos de salida, entre más distal sea la femoral superficial, entre más calcificación y entre mayor sea el TASC, pues están asociados a caídas, obviamente, en la patencia de estos sistemas a largo plazo. Pero de nuevo, la patencia asistida yo creo que tiene bastante sentido. En esta metaanálisis que hay, en donde el salvataje por tratamiento subintimal se logró hasta un 90% de los pacientes, con éxito técnico de un 85% y patencias a 55%. De nuevo, la patencia no va en relación con el salvataje de la extremidad. Y eso es una cosa que tenemos que tener claras. Pero cuando vemos los detalles de este documento, este lo hizo Bolia, de hecho Aman Bolia es un hindú que vive en Inglaterra, él es el precursor de esta técnica, le llaman la técnica de Bolia, y él en estos metaanálisis que hizo de lesiones subintimales, solo hay 3 estudios en donde le pusieron stent a todos los pacientes, y si comparamos eso con los estudios en donde no se usó del todo stent, pareciera ser que a estas plataformas largas colocarles un stent tiene sentido, mantiene la patencia un poquito más, y definitivamente los resultados pues no son tan malos que con solo balón. Ahora que si el día de mañana vamos a usar un stent medicado, un stent cubierto, eso estará por ver. Y yo creo que transoperatorio, los sistemas de reentrada van a ser muy útiles. A veces uno queda atrapado en el segmento subintimal, como le dice alguna gente, me parece más lógico llamarle el subadventicial. Creo que uno queda dentro de un espacio ahí virtual que hace con la guía y no logra reentrada. Para hacer esa reentrada, estos sistemas punzan con una aguja a través de esa capa de la íntima o esa capa subintimal y logran atravesar una guía. Para eso hay 2 básicos sistemas grandes en este momento que se están mercadeando. Uno se llama el Pioneer Cath, que es de Medtronic, que viene unido a un iBus. Entonces, cuando uno va a hacer la punción es muy segura, porque usted ve el flujo del iBus, punza, pasa la guía, ya queda adentro del lumen de nuevo. El Outback se maneja de una manera un poquito más por medio de rayos. Con la fluoro uno tiene que adaptar la imagen en función de lo que hay. Lo que pasa es que terriblemente caro versus caro, pero no terriblemente caro. Estos catéteres de Outback andarán alrededor de unos $1,800. En cambio el catéter de Pioneer anda alrededor de unos $3,000 y algo, porque vienen asociados con una punta de iBus, además que hay que tener iBus en el laboratorio, que no es algo que todos tenemos. Los resultados al fin y al cabo son muy parecidos. La eficacia de los 2 sistemas anda alrededor del más del 90%. En varios artículos ya está documentado que es difícil que uno no se logre meter, luego de estar atrapado en el subintimal, al espacio endoluminal. Y esto es simple y sencillamente una imagen. Con solo ver esa calcificación ya uno sabe que va a tener problemas para tratar de pasar esa lesión. Sin embargo, si uno hace la técnica de Bolia, logra cruzar la lesión y acomoda el catéter de la manera adecuada. Este es el catéter de Outback, así se ve. Esta L es la conformación que le dice que la aguja va a salir hacia la zona endoluminal y le va a permitir luego pasar la guía a través de esa misma aguja, que es una aguja hueca. Pues se pasa la guía, se asegura la guía subintimal,
luego de eso se le hace la angioplastía. Vean cómo va al lado, incluso afuera de la arteria, y eso permite pues buscarlo. Entonces, los pasos para usar el Outback, que es lo que más usamos, es colocar el arco en C de una manera adecuada que le permita hacer uno la punción para poder avanzar la guía. Este es un caso en donde utilizamos el Outback que quería enseñarles. Es una lesión nuevamente femoral superficial, hacemos crossover, ponemos los elementos y tratamos de reconstituirla hasta la zona de revascularización que es suprapatelar. Al hacer esto, en esta toma, se muestra como el Outback está ligeramente alejado de la arteria cuando debería estar en una relación muy íntima para que esto funcione. De hecho, en esta segunda toma, se ve donde está definitivamente, hay una longitud importante. Entonces, no tengo muy claro por dónde se disecó, pero esto claramente es un signo de que uno no está en el espacio correcto. Tiene que haber una relación íntima entre el lumen y el Outback. Entonces jalamos el catéter para afuera completamente, volvimos a hacer un nuevo canal de revascularización, un subintimal, y esta vez vean la diferencia, el Outback completamente unido al sitio donde se va a reconstituir. Entonces estos marcadores fluoroscópicos se giran de la manera correcta para que la L esté viendo hacia el lumen, se activa desde afuera un botón que penetra el lumen y lo deja uno salirse de este espacio en el que está atrapado, permitiéndole hacer una angioplastía de todo el segmento, en este caso con un complete de 6x150 y reconstituyendo toda la femoral con un flujo distal de 3 cruces pulso. Ahora, esto es lo que llaman los gringos los que cambian el juego. Yo creo sinceramente que por acá anda el futuro de la femoral superficial, pero de nuevo, como dijimos ahora antes, no sabemos ni papa todavía, hay cosas que en este momento todavía no sabemos, pero creo que el concepto de bypass endoluminal o el stent medicado y el balón medicado van a ser cosas que están generando un cambio. El bypass endoluminal, esto es de la compañía Gore, es simple y sencillamente usar los Viaband grafts, y lo que ellos dicen es que esto es como hacer un bypass, pero está endoluminal, es PTFE, los resultados en buena teoría deberían ser parecidos y bueno, vamos a ver qué pasó. Ellos hicieron una primera muestra poniendo 48 pacientes en la femoral superficial con lesiones de 11 centímetros y encontraron patencias al año de 80, secundarias de 90 y patencias hasta de un 57% a 6 años. Entonces se hizo de hecho un estudio randomizado entre bypass femoropopliteo suprapatelar y Viaband en lesiones promedio de 25 centímetros, haciéndole duplex 3, 6, 9, 12 meses. Y lo que encontraron es que la patencia de los bypasses suprapatelares fue de 74% comparado con 73.2% en los grafts de Viaband y con una patencia secundaria a 12 meses muy comparable entre los dos. Entonces se monta al día de hoy un nuevo estudio que se llama el Vibrant, que es un estudio que lo que trata de hacer es comparar el graft, o sea, el Viaband contra un stent autoexpandible en lesiones mayores de 8 centímetros y al final con lesiones promedio al día de hoy, luego de un año interino de haber empezado, de más de 20 centímetros, o sea, son lesiones de verdad, lesiones de las que vemos largas, longitudes largas, están poniéndolos a competir en situaciones reales. Y quieren ver la patencia a los 3 años. Al día de hoy lo que tenemos son los resultados preliminares de un año, que lo que están mostrando es que hay patencia primaria de un 53% en los dos grupos y asistida de 84% y secundaria de 93%. Entonces al día de hoy en este estudio de stent contra graft no hay ninguna diferencia. Habrá que ver lo que nos va a demostrar. Sin embargo, en los resultados preliminares, porque ellos esperaban que esto iba a ser impresionantemente diferente, que el graft iba a salir mucho mejor, pero se dieron cuenta que no. Entonces empezaron a revisar rápidamente las angios y a pesar de que este trial va a seguir, ya le hicieron una modificación al producto en función de lo que encontraron. Y lo que encontraron fue que cuando hacían estas lesiones, realmente sí se caía, pero des en cuenta que se cae en el puro borde del graft. O sea, esta es una lesión que se hizo en la femoral superficial, una lesión larga de la femoral superficial y se le puso un Viaband. Cuando se le hizo el ultrasonido al año, el ultrasonido al año decía que estaba restenosado. Y cuando empiezan a hacer las angiografías de estos pacientes, se dan cuenta que todo el graft se ve precioso, pero lo que tiene son estas pequeñas lesiones puntiformes en la parte proximal del graft. Entonces, donde el graft tocaba la arteria nativa se estaba haciendo una lesión importante. Entonces, se estaban viendo que la restenosis de los stents autoexpandibles, aunque fue igual por ultrasonido, porque
daba picos sistólicos elevados, era una restenosis longitudinal muy elevada. En cambio, el Viavan estaba permeable, pero con estenosis muy puntiformes en los bordes. Entonces, ¿cuál fue la reacción natural de la compañía? Cambiar el dispositivo, porque el dispositivo era recto en los bordes y además no tenía impregnación en heparina. Entonces la compañía lo que decidió hacer fue contornar el borde. Entonces todos los grafts que ustedes van a utilizar de ahora en adelante tienen este fenómeno de contorno de los bordes en aras de tratar de disminuir esa cantidad de reacción proximal en los bordes y además están impregnados con heparina. Lo que está recomendando la compañía luego de este primer trial es usar tamaños más pequeños, no sobredilatar los bordes para no lesionar los bordes cuando uno va a poner un Viavan, tomar eso en cuenta, y que la post-PTA debería ser con un balón más pequeño. Entonces ya obviamente montaron un nuevo estudio con el nuevo graft para tratar de mejorar los resultados de eso. Nosotros prácticamente los estamos usando para los pacientes que nos vienen con reestenosis intrastent. Esta señora tenía un stent en la femoral superficial, hizo una reestenosis de esas largas y difusas con grandes colaterales que demuestran prácticamente la importante de la lesión, porque donde uno ve esas colaterales todas ingurgitadas, habla de que es una lesión crítica. Y lo que estamos haciendo es colocando los stents de Viavan adentro de los otros stents, colocamos un Viavan, uno y un segundo Viavan que nos permita recubrir la lesión y de esa manera tratar al paciente. Entonces el resultado luego de colocar estos dos stents es bastante bien y a largo plazo nos está dando mejores resultados que solo hacer una angioplastía sola para este tipo de lesiones, y nosotros sí estamos usando el Viavan de Gore que ya viene contornado, impregnado en heparina, y definitivamente los resultados son un poquito más satisfactorios. El segundo va a ser la parte con droga, ya lo hablamos un poco anteriormente, pero este va a ser también Silver PTX, nos va a traer cosas nuevas, ya lo dijimos, hay evidencia con muy buenos resultados a largo plazo y creo que va a ser, comparado con los otros estudios, un stent que hay que tomar en cuenta en la práctica nuestra. Sin embargo, también porque dicen, bueno, ¿y por qué vas a usar esos stents que son tan caros? Bueno, ya la compañía se ha encargado de explicarnos que al parecer en estudios económicos y socioeconómicos generados en los hospitales, los bypasses tienden a ser un poco más caros que las intervenciones con estos stents y que a la larga lo que ellos están diciendo es que pueden tener patencias más prolongadas. No hay recetas de cocina, la TASC COD de alto riesgo para mí son todos endovasculares. Las malas patencias y las necesidades de reintervenciones tienen que discutirse con el paciente para que él entienda que no son prácticas que los van a alejar del todo de nosotros, van a tener que seguir viniendo, y las recomendaciones de TASC no son una biblia, se pueden obviamente cambiar. ¿Será la respuesta el balón medicado, un stent graft, un stent medicado o nueva tecnología que todavía no conocemos? No sé, pero eso será algo que en el futuro tendremos. Muchas gracias.